Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan y vamos a trabajar desde los versículos 1 al 21. Voy a leer un solo versículo, que es, digamos, el eje de todo el texto, pero vamos a trabajar con esta sección. El verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No todos. Todo aquel que en él cree, dice allí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, gracias por tu palabra inspirada a través del apóstol Juan, y te rogamos ahora que mayormente el contenido de las palabras del mismo Jesús llegue a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, el título es Condenados, Evasivos, Amados. Y saben que nosotros hoy vivimos en una época en que muchas ideologías y programas sociales en el mundo parten de una base compartida, y es que el ser humano es esencialmente bueno. Algunos hacen eco de las palabras de Jean-Jacques Rousseau, Ya, ese es el nombre, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿no? Es Jean-Jacques Rousseau. Que decía este señor en su momento, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Entonces, los constructos de la sociedad son los responsables de todo el mal que vemos en el mundo. Yo a veces me pongo a pensar dónde estudió, en dónde se enfocó Jean-Jacques Rousseau y todos los que están de acuerdo con su definición del ser humano. Muchas de las ideologías que están tomando lugar en Latinoamérica, y acá hoy se habla mucho de derecha y la ultraderecha ganando terreno, y muchos parten de la idea de que el hombre por naturaleza es bueno. Bueno, no le voy a decir que no estoy de acuerdo con algunas de las ideas más conservadoras, ¿no es cierto?, responsabilidad fiscal y ese tipo de cosas, aunque no soy de derecha, yo soy de Cristo. Básicamente o ideológicamente estoy de acuerdo con todas las ideologías de los hombres, con lo único que estoy de acuerdo es con la verdad de Dios en su palabra, así que todo lo demás queda descartado. Pero vivimos en un mundo donde se rige por ideologías, no por el Evangelio, y entonces más o menos tratamos de agarrar alguna idea que compagine un poco con lo que nos enseñan las Escrituras. Pero en definitiva parten de la premisa, incluso la izquierda también, de que el hombre es bueno por naturaleza. Bueno, esta idea lamentablemente hoy ha impregnado nuestra cultura y todos los sistemas que tienen que ver con la sociedad, el ámbito de la política, los negocios, incluso ahora cuando se habla acerca del clima, el ambientalismo y una serie de ideologías que cada vez van más en lo absurdo y que ya están metidas adentro de la iglesia. A ver, esta semana estaba mirando, hermano, un movimiento, ahora se me escapa el término que están utilizando, tal vez algunos de ustedes conocen, donde la gente se disfraza ahora de perros y salen a ladrar por la calle. Y al principio fue una cosa de, no sé, que lo mirábamos y decíamos, está loca esta gente, ¿no? Bueno, pero ahora hay todo un contingente que ya se identifican como perros y se compran las máscaras y ese tipo de cosas. Miren, si un chico de 4 años se disfraza de Frankenstein, es un chico de 4 años. Y una persona de 30 años que se disfraza de perro, es una persona. Dejémonos de cosas raras. Una persona que a los 35 años se viste de mujer, un hombre, es hombre. Y una mujer que a los 40 años se viste de hombre, es una mujer. Así que no importa el disfraz que nos metamos encima, usted es lo que su gen dice que es.
Pero lamentablemente tenemos todas estas ideologías que están impregnadas de cosas que nos han arrastrado a la locura, a lo inconsistente, el absurdo. Y sin embargo eso hoy se ha metido en nuestras escuelas, en las instituciones. Y ahora lamentablemente, como ya lo dije en otras ocasiones, está también metiéndose adentro de las iglesias. Ahora, digo yo una cosa, ¿no? Si esto realmente fuera cierto que el hombre es tan bueno como se predica en la actualidad, ¿por qué el mundo no funciona mejor? Porque cuando agarramos los libros de historia nos damos cuenta que sí se han levantado personas que han tenido el sueño de poder construir una sociedad más justa, donde el mundo pueda tener algún tipo de concilio y sentarnos juntos a conversar y a vivir en paz. Y bueno, siempre hemos existido, prácticamente en cada siglo observamos que el mundo vive en crisis. Vivimos peleando unos con otros. Si el hombre fuese bueno por naturaleza, la tendencia hubiese sido que con el correr del tiempo eventualmente ganemos la batalla, llámesele cultural, social, ideológica, lo que usted quiera, pero hubiésemos ganado la batalla y hubiésemos ido en un progreso de construcción que sea positiva en este mundo. Y sin embargo, lo que vemos es que la sociedad va en retroceso. Y no solamente caemos en los ridículos ideológicos, sino que estamos entrando en una especie de salvajismo tecnificado, donde unos devoran a otros, donde existe la injusticia, existe el barbarismo en muchos casos, el abuso, la explotación y todo tipo de desmanes. Si el hombre fuese tan bueno como se predica hoy, ¿por qué necesita un Salvador? ¿Cuántas veces nosotros vemos hombres que se levantaron con la bandera de la libertad o la revolución? En cada uno de nuestros países de donde venimos hemos tenido una especie de caudillo que llevó la voz en alto. Y si miramos la antigua Europa, pasa exactamente lo mismo. Cuando vamos al África, exactamente lo mismo. Algunos de los habitantes nativos de aquel continente levantaban sus manos, lucharon contra el conquistador o el invasor o el extranjero. En Asia pasa exactamente, no hay rincón de la tierra, honestamente, donde no veamos algún campeón. Este es el Salvador, este es el hombre en quien tenemos que poner nuestra confianza. Digo yo, si el hombre fuese tan bueno, ¿por qué necesita que venga alguien a salvarnos? ¿Por qué Dios habló de condenación real en Juan capítulo 3, si los hombres somos tan buenos? Para nosotros tener, una apreciación más concreta y más amplia de lo que implica ese verso 16, lo que tenemos que hacer es empezar por lo menos a revisar el esquema que plantea Juan, que prácticamente son palabras del Señor Jesucristo las que agarró Juan acá, desde los versículos 1 al 21. Porque a veces nos concentramos, y esto pasa a menudo, en el verso 16, que es uno de los versos más queridos o amados por el pueblo cristiano real. Probablemente, no sé si es el versículo que sintetiza toda la Biblia, esto lo he dicho, esto es algo más subjetivo, más personal, ¿no? Un versículo que a veces aprendemos de memoria. Yo estoy seguro que si paso lista acá, la mayoría de ustedes puede recitarlo de memoria, este versículo. Es un verso precioso. Pero, sin embargo, debemos tomar en cuenta los siguientes detalles que Juan, tomando las palabras de Jesús, plasmó alrededor de ese versículo ideas que son importantes. Y la primera de ellas que llama la atención es el diagnóstico que hace Jesús de la condición humana. El Señor plantea dos escenarios, si ustedes se fijan en el verso 18, vamos a empezar a trabajar, en el que aparecen dos personas. Dice, el que cree, no los que creen, no habla en términos colectivos, sino que habla en forma individual, porque muchas veces hay personas que hoy, haciendo teología y qué sé yo, tratando de debatir, hablan en términos colectivos. Es decir, Dios escogió o supo gente o la iglesia. Pero fíjense que Jesús no habla en esos términos.
Dice el que cree, no los que creen, está hablando en forma individual. Está el que cree y está el que no cree. Noten qué interesante, el Evangelio se les predica a todos. Y sin embargo, no todos responden igual. Les voy a dar una estimación que compartí con algunos hermanos conversando esta semana que me dejó estupefacto estos datos que les voy a dar. Los tomé de lo que se conoce como Pew Research Center. Se trata de un instituto de investigación sociológico y demográfico que tiene reputación internacional. Y el enfoque de esta organización es completamente neutral. No son ni cristianos ni de alguna religión, no hay inclinación ideológica o cosas por el estilo o política. Simplemente es un recopilado de datos por parte de académicos con el propósito de arrojar información global acerca de los seres humanos, cuáles son sus predilecciones religiosas, sociológicas, políticas y demás, para que luego cada institución o cada, manera de pensar, vea qué hace con esos datos. Así que no hay ningún tipo de manipulación o intención de manipular a la gente mediante estos datos. Los datos en cuanto a religión en el mundo nos dicen que alrededor del 31 al 32% de la población mundial se consideran cristianos. Cristianos nominales. El 40% de la población mundial se identifican con otra religión, musulmanes, hinduistas y todo lo que usted quiera meter ahí en la bolsa. Un 24% restante no se afilian, no se asocian con ningún tipo de creencia espiritual o religiosa. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. De todo eso, solo un 31, un 32% más o menos se identifican como cristianos. De ese pequeño sector de la sociedad, que estamos hablando alrededor de un 30%, ¿no? El 70% dejémoslo a un lado. De ese sector se dice que solamente un 24 a un 30%, del 31 o del 32%, solamente el 24 al 30% se identifican como cristianos nacidos de nuevo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Eso significa que desde una perspectiva sociológica, solamente entre un 8 y un 10% de la población mundial son cristianos hoy, nacidos de nuevo. Lógicamente son estadísticas, pueden variar 1 punto, 2 puntos. Así que más o menos para redondear, 10 de cada 100 personas serían nacidos de nuevo. Para ponerle la cosa en forma global, más o menos el 91 o 92% de la población mundial hoy, aproximadamente, están en la lona. Solamente alrededor de un 8% de la población mundial son nacidos de nuevo. Esto me llevó horas de investigación. Y me quedó la inquietud, digo, bueno, pero a ver esas cifras, esas estadísticas que son del 2026, ¿fueron más o menos estables a través de la historia? He estudiado la Edad Media y, lógicamente, teniendo más o menos un conocimiento de lo que es yo llamo cristianismo cultural, ¿no? Porque la verdad es que en la Edad Media hay de todo. Pero digo, a ver, los números, debido a que había una densidad demográfica inferior a la que tenemos ahora, los números serían iguales. Y después de investigar, me di cuenta que los números, los porcentajes son más o menos estables a través de la historia.
Tenemos alrededor de 8.200 a 8.300 millones de habitantes en el mundo. Y el 92% de la población mundial se van al infierno. Ahora cobran sentido las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, cuando dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y acá es donde está la clave: y pocos son los que la hallan. Eso lo dijo Jesús cuando Él estuvo en la tierra, 30 años, más o menos. Las primeras 3 décadas se desarrolló Jesús y comenzó a predicar estas cosas. Después continuaron el trabajo los apóstoles. Jesús estaba diciendo ya en ese entonces que pocos, no muchos, pocos son los que se salvan. Estuve meditando mucho en esto, sacándome los carteles que uno a veces va agarrando, ¿no es cierto?, con el tiempo y la lectura. Si realmente los hombres pudiésemos proveer algo para salvarnos, los números serían distintos. Estaríamos hablando de 50-50, 40-60, 70-30, y eso ya es en la línea roja. Pero más o menos esperaríamos, si el hombre es bueno, que una gran cantidad de personas, no digo el total, pero casi a la mitad podríamos decir, bueno, están los que se salvan, están los que no se salvan. Jesús dijo, pocos. Hoy la gente dice, no, son muchos, y cantamos América para Cristo y qué sé yo cuántas cosas. Dijo Jesús, pocos. Olvídate de lo que dicen los ideólogos y los soñadores. Jesús, el Hijo de Dios, dijo, pocos son los que se salvan. Y esas palabras que se dijeron hace 2000 años están hoy, en el 2026, avaladas por las estadísticas. Estamos ciegos, hermanos. Vivimos en una fantasía. Estamos pensando que el mundo está ganado. Y sin embargo, casi la totalidad del mundo está condenado. Acá Jesús y Juan obviamente no necesitan las estadísticas que hoy nosotros, en fin, hacemos usufructo de esos números desde una perspectiva sociológica, ¿no? Pero ellos no necesitaban echar manos de los números para ver cómo estaban las cosas. Él lo confirma con una claridad, honestamente para mí es aterradora. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. Ojo con eso. A ver, nosotros vivimos en un mundo hoy donde millones de personas se identifican como cristianos. El 30 y pico % de la sociedad global hoy se identifican como cristianos. No nacidos de nuevo, sino simplemente como cristianos. Pero Juan nos está diciendo que la condenación no se evita por identificarme con la religión. La evitamos cuando Cristo nos da la salvación. Y mucha gente hoy rechaza a Cristo, rechaza el mensaje, pero se identifican como cristianos. Nuestra Latinoamérica es uno de los puntos donde casi todo el continente, debo decir hispano, latinoamericano, en realidad, eso para otro día, no es correcto decirlo, nos hemos acostumbrado a esos términos, pero no me quiero meter en un lío, ahora me van a tirar piedras del otro lado de la cámara. Latinoamericanos no somos. Entonces, somos hispanoamericanos en tal caso, ¿no? Pero bueno, eso nos va a sacar de tema, ese asunto. La realidad es que nuestro continente se identifica como cristianos. Pero ¿cuántos de ellos son cristianos de verdad? Practicantes, no nominales, sino seguidores de Cristo Jesús. Vivimos una ilusión, hermanos queridos. Vivimos esta actitud romántica de que los hombres somos buenos, pero solamente los sistemas o la sociedad corrupta es la que arruina al ser humano. Es interesante porque dice que los que creen o crean al Hijo serán salvos, pero los que no creen, y acá atención con esto, porque dice,
ya han sido condenados. Noten que no está diciendo Jesús acá que los que no crean en Jesús serán condenados. Dice que ya están en esa condición. O sea que la población mundial no es que corre el riesgo, si no aceptan a Cristo, de ser condenados. Ya están condenados. Terminemos con esta actitud y esta visión romántica del hombre. Estamos todos condenados. Esas son palabras de Jesús. 8.200, 8.300 millones de habitantes que ya hoy están condenados. Acá la frase verbal está expresando algo que no va a tomar posiblemente el lugar en el futuro. El pretérito indica es algo que ya se suscitó y continúan las consecuencias o los resultados de esa situación. Entonces, por lo que nos dice acá la Escritura, la incredulidad que vemos en la población mundial no es la causa última de la condenación. No nos equivoquemos. La evidencia de una condenación ya existe en la naturaleza humana. El incrédulo o es incrédulo por estar condenado. Esa es la condición del hombre. Juan capítulo 3, otra vez las palabras de Jesús en el verso 36, dice, el que rehúsa creer, la ira de Dios, no dice vendrá en el juicio final, dice permanece en él. Si permanece ya está. Nosotros en cambio pensamos, todavía tengo tiempo, todavía hay esperanza, todavía puedo ignorar a Jesús, total la ira va a venir cuando el Señor termine, ¿no es cierto?, con el reloj biológico de mi vida. Eso no dice que la ira vendrá. Otra vez, el presente indicativo, los tiempos verbales son importantes en la inspiración, indica que esa es la condición, es el estado permanente. La ira está ya sobre la persona. A ver, el apóstol San Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, en el capítulo 2, nos recuerda nuestra condición antes de haber venido a Jesucristo. A ver, nosotros no éramos una casta dentro de la población mundial, esa minoría especial, esa minoría que Dios vio y dijo, vale la pena salvar a estos. No, Señor, Pablo nos describe a nosotros antes de haber conocido a Cristo y él dice, éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Así que, ojo con esto. Porque te estoy tirando datos en los que tú dices, bueno, el 92% es una tragedia. El 100% está bajo la ira de Dios. La diferencia de ese porcentaje pequeño es que te alcanzó la gracia de un Salvador. Porque tú también estabas en la lista negra, como el resto de las personas. No eres especial. Dios es especial. Cristo es especial. El juicio final entonces manifiesta lo que es una realidad presente y continua de cada persona que pasa por este mundo. Así que, repito, esto desmitifica de plano esa visión, no sé, romántica, digo yo, ¿no?, del hombre, esa poética de que en sí el ser humano es bueno. Miramos a los chicos y decimos es bueno. Qué interesante, porque David, un hombre que era un poeta, pero un poeta teólogo, y decía que en pecado me concibió mi madre. Él no decía, la sociedad, los constructos sociales me arruinaron. No, él decía, ya venía torcido desde el vientre de mi madre. ¿Qué pasa? Que hoy día nosotros abordamos este tema emocionalmente, sentimentalmente. Miramos a los chicos y son una preciosura, claro que sí. Y decimos, no, ese chico es inocente, no tiene nada. Bueno, David decía, entendió la cosa y decía, vengo arruinado. Y es por eso que necesitamos un Salvador. El hombre no es bueno por naturaleza. No, el hombre hoy se corrompe por falta de una educación adecuada. El hombre se arruina, se corrompe por una sociedad injusta. El hombre se arruina y se hace malo por las disparidades de clases.
El hombre hoy es arruinado por asociación con elementos corrosivos de la conducta, etcétera. Le podemos agregar, ¿no es cierto?, a las narraciones que se construyen hoy para justificar ideologías que al fin de cuentas lo que hacen es perpetuar una falsa idea y de esa manera decir, bueno, somos buenos de todas, no necesitamos un salvador, no exageremos las cosas, pórtate bien. Y de esa manera te ganas la salvación. Un señor en el siglo V de la era cristiana llamado Pelagio salió con esta idea, y parece mentira, que estamos a 1500 años y hoy la sociedad es pelagiana. Claro, uno dice, ¿quién será Pelagio? Para los que estudian saben quién es. Pero resulta que estamos ahora resucitando una idea que ya se suscitaba hace 1500 años atrás, que hoy diríamos, no hay que ser arcaico, eso es del pasado. Estamos en el siglo XXI. Bueno, seguimos creyendo exactamente la misma idea romántica del ser humano. Si fuésemos tan buenos, no estaríamos mirando todos los días en la televisión los desmanes, las miserias, la corrupción, el desastre que estamos haciendo como constructores sociales. De acá de Canadá ni hablar. Un país que mucha gente le aplaude puesto de pie pensando que este es el paraíso en la tierra. No nos engañemos, señores. Seamos claros y objetivos. Entonces, la diagnosis que otorga la Escritura no tiene absolutamente nada favorable que decir de la naturaleza humana. Más bien lo que hace es una diagnosis completamente diferente. Así que Dios no condena porque el hombre no cree. El hombre no cree porque ya está en la condición de condenado y ama las tinieblas más que la luz. Eso es lo que nos dice el Señor mismo en el verso 19. Toda la población, nosotros también los que somos salvos, amábamos más las tinieblas que la luz. Nos gustaba hacer las cosas a escondidas, que no nos descubran. Entonces, observamos que la condición, el diagnóstico de la naturaleza humana. La segunda cosa es la evasión de la condición humana. A ver, ¿cuál es la respuesta del hombre hoy y a través de la historia a esa condición que plantea el Señor Jesucristo? Y Juan, es interesante, o Jesús, debo decir, digo Juan porque es el que escribe el Evangelio, pero en realidad es Jesús el que está hablando acá. Y lo va a hacer presentando dos cuadros. Tenemos, por un lado, la falsa confianza en la religión, es decir, una luz que no alumbra. Tenemos a un tal Nicodemo metido allí, ¿no es cierto?, en el verso 1 en adelante, que tipifica, en un sentido, la falsa confianza que tenemos en nuestras creencias religiosas. Creencias que están fuera de Cristo. No estoy hablando de creer en Cristo. Cualquier cosa que usted crea. Este Nicodemo creía en algo, pero no incluía a Jesucristo. A ver, Nicodemo viene a ser, en un sentido, no quiero exagerar las cosas, pero un representante de un sistema que se veía a sí mismo, se interpretaba como la luz a los ciegos. ¿Cómo sabemos eso? El apóstol Pablo, que fue un fariseo igual que Nicodemo antes de conocer a Cristo, y fanático, hasta la médula. Cuando se entrega al Señor, hace una descripción de lo que creen los judíos religiosos. Y lo que va a hacer es, en el libro de Romanos, hacer una acusación al hombre no judío, y luego, para que no se le escape al judío, lo agarre y le dice, vení para acá. Y le dice, tú también. Escuchen, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías, a más de eso, que eres guía de los ciegos. Escuchen, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de ciencia y de la verdad. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que creía Nicodemo, un fariseo. Pablo te está describiendo qué es lo que creían este sector del clero en aquel entonces. Así que este hombre, Nicodemo, que va a hablar con Jesús, estaba totalmente convencido que ya tiene la luz y que es esa luz la que alumbra a los que están en tinieblas, a los que no son judíos.
cualquier persona que no se identifique con su fe, lo que él quería era venir a Jesús para entender un poco mejor lo que enseñaba este joven, que lo considera un enviado de Dios para enseñar, le dice maestro al Señor Jesucristo. Así que el problema acá con Nicodemo no es el hecho de que había abrazado una falsa creencia, una falsa religión. Creía en algo, pero el problema es el exceso de confianza que tenía en ella. La luz que Nicodemo pensaba que tenía no regeneraba, no transformaba. Era una luz que no quitaba la tentación, la condenación, la culpa. Era una luz que no produce nuevo nacimiento. En la actualidad hay mucha gente que continúa pensando que su religión, cualquiera que sea, esa es su luz, esa es su esperanza. Yo estoy salvado. Creyendo esto, estoy asegurado. Estoy salvado. Se puede sumar a esto cualquier tipo de creencia, no solamente las creencias religiosas que andan dando vuelta por el mundo y a través de la historia, pero hay personas que confían en creencias ideológicas, políticas, filosóficas, una cantidad de cosas. Incluso el mismo cienticismo que piensa que Dios es la ciencia y los científicos los sacerdotes y que ellos son la luz a esa humanidad tonta, orate, ininteligente, brutos, ciegos. Nosotros somos la luz, nosotros somos la salvación. Bueno, ¿qué pasa? Jesús dice allí, respondiendo a este tipo de absurdos, verso 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no interesa lo que creas, no puede ver el reino de Dios. Y luego acentúa el asunto en el verso 5 diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Quiero que vean que el énfasis en esas dos declaraciones está en no puede. 2 veces Jesús dice no puede. Ninguna religión, ninguna creencia, no interesa de qué departamento venga, que prescinde de Cristo, que no tiene en cuenta a Cristo, ninguna de esas creencias puede darnos acceso, entrada al reino de Dios. Tú hablas con esa gente y te van a decir, no, usted está equivocado. Jesús estaba equivocado. La falsa confianza en la religión, una luz que no alumbra. Número 2, la falsa confianza en la oscuridad. Este es el otro cuadro que presenta Jesús de una manera magistral, y es una oscuridad que no esconde. Versículo 19 dice, y esta es la condenación. Recuerden, dice, están todos condenados. ¿Y cuál es la condenación? ¿Por qué? Acá está el asunto, el veredicto. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Pero por qué hicieron esto? Porque sus obras no son buenas. Dice, sus obras son malas. Noten ustedes que en este cuadro no hay religión, no hay creencias de ningún tipo, lo que hay es evasión. Y ahí está el problema con este contingente, evasión. Escogen la oscuridad como refugio, escogen el anonimato como protección, escogen el pecado como un escondite y no se dan cuenta que no hay manera de esconderse. Díganme una cosa, hermanos, ¿por qué nosotros cuando hacemos algún lío, alguna cosa que sabemos bien que no lo debemos hacer, lo hacemos a escondidas? Incluso los creyentes. ¿Por qué lo hacemos en un cuarto? ¿Por qué apagamos la luz? ¿Por qué escogemos la noche? Porque sabemos que eso no está bien. Y lo hacemos para esconder nuestras acciones del juicio, que la gente no nos apunte, que no nos diga, estás obrando mal. Y la razón es porque amamos eso que hacemos a oscuridad, porque si lo odiáramos, prenderíamos la luz y estaríamos expuestos a todo el mundo. Pero sin embargo, escondemos las acciones, metemos las manos en los bolsillos para que no nos vea ni siquiera Dios y nos llame a reflexión
y nos diga, has obrado mal. Sin embargo, Jesús expone que la oscuridad no esconde, la oscuridad delata. Tanto la luz falsa de la religión como la oscuridad buscada por el pecado dejan al hombre en la misma condición. La condición es condenado. Ese es el veredicto del Señor. Claro, uno a la ligera podría decir, bueno, pero a ver, no exageremos las cosas, ¿no? En el caso de Nicodemo no lo podemos comparar con el hombre que ama las tinieblas. Acá tenemos dos escenarios. El que más o menos representa los que creen en algo versus los que no creen en nada, lo único que creen es en sí mismo y la oscuridad esa que piensan que los oculta. Así que son dos casos completamente diferentes, son opuestos. Y sin embargo, la ironía de todo esto es que comparten lo mismo. No han venido a la luz verdadera. Uno cree que tiene la luz y está salvado. El otro que tiene la oscuridad que lo mantiene salvado. Los dos están equivocados. Ambos están totalmente equivocados porque ambos, dice Jesús, están condenados. No que van a ser condenados cuando se determine lo que hicieron mal. Están los que obran con la esperanza de salvarse, como los judíos y cualquier religión. Uno se afilia a alguna creencia y le dicen, bueno, usted haga esto y va a andar bien. En cualquier religión, siempre esas religiones son por obras. Y está entonces el otro que obra. Uno obra para salvarse, el otro obra para complacerse. Pero al fin y al cabo es la misma cosa. ¿Qué dijo Juan? Capítulo 1, verso 5. Fíjense qué interesante. El mismo que escribió estas palabras de Jesús. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Después, verso 11 dice... verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, no a algunos sino a todos, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero, ¿qué hace el mundo? El mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No lo conocieron, no lo recibieron. En otras palabras, ¿qué me importa a mí la luz? ¿Qué me importa esto? A mí lo que me importa es lo que yo creo, lo que yo pienso, la diversión, la oscuridad del pecado, esconderme en todas mis malas obras. Eso es lo que me importa, eso es lo que le importa al mundo, al 92% de la humanidad, en realidad a toda la humanidad. Nosotros, por la gracia de Dios que dijo, vengan para acá ustedes, pero si no, todos estamos en el horno. No, pero no, es que Dios salva, a esto lo salvo, los otros no, porque somos gente especial. Todos estamos en el horno. Y por la gracia de Dios, entraste en el bolsillo de Dios. En Juan 3, ambos casos confían en algo que no puede salvar de la condenación. Uno confía en un sistema, el otro confía en un escondite. Eso es pura evasión. Y entonces Juan lo que va a hacer ahora, o Jesús, ¿no? Podemos ponerlo así, Jesús, lo que va a hacer es ofrecer entonces la provisión de Dios a la condición humana, porque nos deja, la verdad, en una condición desesperante. ¿Quién puede decir, bueno, está todo bien? ¿Cómo te puede decir tranquilo a casa? Dime usted. Y entonces en los versos 14 y 15 dice, y como Moisés, y estas son palabras de Jesús, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Dice, para que todo aquel que en él, no en la serpiente, sino en aquel que es Cristo, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá lo que está haciendo el Señor, siendo que habla con un experto en la historia de Israel, Nicodemo, le cita una historia que para él era más clara que el agua. Un episodio histórico donde en el desierto, en el Éxodo, hubo una infección de serpientes que empezaron a picar a los ambulantes. La gente empezaba a verse la fiera, ¿no? La situación. Le fueron a rogar a Moisés, ayúdanos porque nos vamos todos al horno. Entonces, consultando con Dios, le dijo, mira, para un asta con una serpiente en la punta, esto estoy parafraseando, lean después bien la historia, y que la gente mire. Ahora, pónganse a pensar, yo esto lo he hablado una vez, ¿no?
Hace poco fui al médico y el médico cuando me vio y me hizo la diagnosis, imagínense que el Señor me diga, mire, yo quiero que mire esa enfermedad que usted tiene en una foto y quédese mirándola media hora. Ya está, se acabó el problema. ¿Qué haría usted? Yo salgo corriendo. Devuélvame la plata, ¿no? Ya está loco. ¿Qué cosa, no? Porque hoy vamos a la iglesia y se suben los médicos, apóstoles, y eso es lo que hacen. Usted mire una imagen, una tontería, una creencia, y la gente se cree eso, le dejan plata y se van contentos. Y después terminan en el cementerio, en un hospital. Es la misma cosa. Llama la atención que el Señor le dijo, mira, dile a la gente que pongan esa asta con una serpiente arriba y que la miren. Y uno puede decir, pero ¿qué está loco? ¿Qué es esto? La idea era que puedan mirar con fe, no que la serpiente esa los va a curar, sino que Dios iba a traer la sanidad, que Dios iba a evitar que mueran por el veneno. Dios era el antídoto contra ese problema. Y eso es lo que está diciendo a Nicodemo. De la misma manera que se levantó y la gente miró con fe, no pensando que iba a salir la lengua de la serpiente y los iba a sanar. No, era fe. Si Dios dijo que mirando esa cosa, que no puede hacer nada, un palo, y con eso me voy a sanar, yo creo que Dios va a hacer algo. Esa fe es la fe, el creer. Y entonces dice, así también entonces será levantado el Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que tenga con fe y esperanza y mire a ese Salvador, crea lo que Él ofrece, sea salvo de la condenación. O sea que Dios entrega al Hijo y el Hijo entonces es dado, el Hijo es levantado, es ofrecido. Dios, antes de hablar de amor, lo que hace es practicar el amor. Ahora, si el hombre está condenado, si evade la luz, si no puede salvarse por sí solo o por medio de la religión, o echando mano de la oscuridad, qué sé yo, de esos escondites falsos, entonces la pregunta inevitable que nos sale es, bueno, pero ¿por qué Dios haría algo por una persona así, por este ser humano, por esta criatura? ¿Cómo se puede entender que este ser humano, tú y yo y todos los seres humanos a través de la historia somos tan malos, pero todavía Dios diga, bueno, voy a salvar? ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y la respuesta está en el verso 16. Ahí es cuando encaja el verso 16. Si a nosotros nos encanta memorizar el versículo y citarlo, pero si lo ves fuera de contexto, es un versículo más de la Biblia. Pero cuando miramos el versículo puesto en la condición, en la diagnosis que hace el Señor de todos nosotros, y nos deja tirados ahí en el suelo, desesperados, mordiendo la alfombra, y nos dice, mas Dios muestra su amor. Tú que no lo mereces, con todo eso Dios muestra su amor. Jesús responde con una sola palabra a ese problema humano y la palabra es amor. Dime una cosa, ¿tú amas a Dios? No digan amén. ¿Tú amas a Dios? Demuéstralo. Dios dice que ama y lo demostró. Dios no es un Dios que habla al aire nada más, es un Dios que demuestra lo que dice con sus acciones. Y acá Jesús nos va a hablar de 3 aspectos del amor de Dios. Número 1, nos habla de la magnitud del amor de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y cuidado con esto, porque muchos intérpretes se enfocan en el modo de amar, pero ese no es el objetivo en las palabras de Jesús. Está hablando de la medida, no el modo. No está enfocado, cuando hablamos de tal manera amó Dios al mundo, inmediatamente ponemos la vista en el mundo, la gente, los amados. No, Juan no está pensando en los amados, está pensando ahora en el amado. Cuando habla de nosotros no habla como los amados, no te equivoques, está hablando con los condenados. La diagnosis no es que somos gente que, los amados. Gente amable. ¿Qué tenemos nosotros para que se nos ame? Y sin embargo, la atención de Jesús es apartarse de esa criatura condenada que no merece nada, pero entonces ahora se enfoca en la magnitud del amor de nuestro bendito y soberano Dios.
Así que cuidado, Dios no te ama y Dios no ama al mundo porque el mundo sea un mundo o tú eres una persona amable. No eres amable, eres despreciable. Todos los hombres somos despreciables, le dimos la espalda a Dios. ¿Quién te hace creer a ti que tú eres una persona y yo somos amables, que merecemos ser amados? No, Señor, no somos personas amables. Dios es amoroso, Dios es amor. Y si Dios se preocupó en tu vida es porque Él es amor, no porque tú seas una persona amable. Acá estamos hablando de un mundo condenado, un mundo evasivo, un mundo que es amante de las tinieblas. Ese es el mundo amado de Dios. Entonces tenemos la magnitud del amor de Dios. Segundo, la demostración del amor de Dios, a tal punto que dice, dio a su Hijo unigénito. Entregó a su propio Hijo, que no tenía que por qué ser entregado, porque Él no cometió ningún pecado y no tenía por qué venir a salvarnos, si nosotros le dimos la espalda y seguimos dándole la espalda a Dios. Jesús acá no define el amor con sentimientos como hacen en Hollywood cuando miramos las películas. No, Señor, lo define con entrega. No dijo palabras, no ofreció principios. Dios lo que hizo es dar a su Hijo Jesucristo por ti y por mí. Y todo aquel que mira cuando Jesús es levantado y lo mira con fe. O sea que Dios, no mostró su amor bajando la condena, por ponerlo de una manera, sino que lo demostró levantando a su Hijo por tu persona y la mía. Y entonces pasamos al punto 3, que es no solo la demostración, pero ahora el alcance del amor de Dios. No es todos sin excepción, porque eso no es lo que dice Jesús, sino creyentes sin distinción. Dice, al que cree. No todos, sino al que cree. Esas son las palabras de Jesús. No interesa lo que anda dando vuelta por el mundo hoy, que pretenden de que, en fin, Dios salva a todo el mundo. Incluso algunos dicen que hasta el diablo se va a salvar eventualmente. El alcance no está definido por el objeto, el mundo, sino por el medio, que es la fe que depositamos en aquel que trae salvación, que es Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Así que el amor de Dios es suficientemente amplio, sí Señor, para alcanzar a cualquiera, pero cuidado, es suficientemente específico como para salvar solo a los que creen. ¿En qué estás escondido hoy? ¿Cuál es la creencia en donde te escondes? Incluso la fe religiosa cristiana. Un cristiano nominal, soy cristiano. ¿Naciste de nuevo? Porque Nicodemo era un religioso recalcitrante, un hombre de Biblia, un hombre que estaba en el templo y hacía todo lo que su creencia lo llevaba a hacer. Fiel, Pablo también. Pablo decía, lo tengo todo por basura. Se dio cuenta, al fin le cayó el 20. Algunos dicen que eventualmente Nicodemo también, porque terminó defendiendo de alguna manera a Jesús. Ya eso es tema para otro día. Pero igual que este hombre, ahora, ¿en qué estás escondiendo tu vida? ¿Lo estás escondiendo en un sistema que piensas que salva? Cualquier creencia que tú tengas. O tal vez en una oscuridad que te protege, que piensas que te protege. Tú te vas de este lugar ahora y piensas que el sol hermoso que hay afuera te va a proteger de tener que darle cuenta a Dios por haberle dado la espalda a Cristo. Tú piensas que entreteniéndote en las cosas que te ofrece hoy esta cultura acá en Toronto, en Canadá, y te diviertes en la semana y te olvidas de este mensaje, que con eso ya pasó, ya estás escondido. Y vuelves a tu rutina sin prestar atención al amor de Dios que te llama en Cristo Jesús para salvarte. ¿Tú piensas que eso te esconde de Dios? No. Nicodemo con sus creencias no se pudo esconder y tampoco aquellos que aman las tinieblas, para que sus obras no sean vistas, tampoco se pueden esconder. Y ninguno de nosotros que pertenecemos a uno de los dos bandos, no hay neutro, uno de los dos, tampoco nos podemos esconder de la ira de Dios. El mundo, lamentablemente, hoy se evalúa a sí mismo como bueno. Bueno, Dios lo diagnostica como condenado. ¿Qué tal?
El mundo se esconde en sistemas o en las tinieblas. Dios responde con una provisión, que es Jesucristo, Cristo Salvador. Y la causa de todo esto no es tu mérito, tu esfuerzo, tu confesión, nada. No hay mérito humano que valga, sino el amor soberano de Dios que se manifestó en la persona de Cristo cuando vino a este mundo para darte el perdón, la salvación y la vida eterna. Mis queridos hermanos, eso es lo que el mundo y eso es lo que la iglesia tiene y necesita predicar hoy. No solamente de palabras, sino con nuestras vidas. Este mundo necesita, el 92% de la población mundial necesita escuchar esto. Pero escucharlo con sinceridad, no escuchar lo que salen en las redes para discutir y debatir. No, necesitan escuchar el amor de Dios en Cristo Jesús para que todo aquel, y exclusivamente aquel que cree en Él, no se pierda, porque ya está condenado, sino que tenga vida eterna. Abandonemos los escondites, agarremos el mensaje de salvación, comencemos a predicar. Cuando miré por la ventana de mi departamento el otro día, después que medité en esto y vi las estadísticas, tengo un ventanal grande donde se ve prácticamente toda no la ciudad de Toronto, pero se ve gran parte, un sector. Me quedé mirando con las manos en los bolsillos y me agarró desesperación, hermano, les digo sinceramente. Digo, Señor, ¿qué hacemos? Dinos, ¿qué hacemos? 92%. Veía pasar los coches en la carretera y en la avenida. Y yo decía, toda esta gente, ¿cuántos hay de todos estos que son mis hermanos? Que si vienes tú ahora, nos vamos contigo. El 92% de todos esos tenían el número que lleva a un solo lugar, y es la perdición. Es tiempo de abrir nuestras bocas, es tiempo de abandonar nuestros refugios y empezar a ser testigos de Cristo, porque el mundo hoy, igual que ayer, necesita en desesperación escuchar el llamado a la salvación. Habla con tu hermano, habla con tu amigo, habla con tu compañero de trabajo, habla con tu vecino, no dejes muñeco con cabeza, decimos en mi país, que no se te escape nadie. Hoy habla con tu familiar y dile, ¿sabes una cosa? Necesito compartir esto contigo. Basta, no me puedo callar más. Necesitas escuchar esto porque la hora está avanzada. Y pocos, dijo Jesús, son los que se salvan. Y yo quiero que tú seas uno de ellos. No desperdicies la oportunidad. Y si entre nosotros hoy hay alguna persona que quizás todavía no dio su vida a Cristo, escucha por favor, eres un condenado. Jesús te lo está diciendo, no juegues con el fuego. Todos, sin excepción, se queman. Deja de jugar con la antorcha. Ven a la luz. Sal de tus creencias. Tíralas por la ventana. Olvídate de todo eso de una vez. Abandona tus refugios falsos, la oscuridad, el escondite que esconde tus obras y ven a la presencia de Cristo en esa cruz que quiere ofrecerte en el nombre de su Padre, el perdón, la salvación, la vida eterna, aquel lugar hermoso que Dios tiene preparado para aquellos que son salvos, aquellos que creen en Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, te damos gracias, primero que todo, por decirnos con claridad cuál es nuestra condición, porque vivimos engañados y todavía vemos largos colectivos de ideas, de ingenieros sociales, de filósofos, pensadores, religiosos, que nos hacen creer que si nosotros abrazamos sus ideas, nos salvamos. Los gnósticos. Otros deciden abandonar todo eso y pensar en la nada y dejar que la vida pase en diversiones, abusos, pensando que nos escondemos y no tenemos que darle cuenta al juez, y también se engañan. Por favor, Señor, sácanos de nuestros escondites, ábrenos nuestros ojos para que podamos ver la luz en Cristo Jesús. Y de esa manera, Señor, experimentar salvación y vida eterna. Ayúdanos a compartir el mensaje antes que sea demasiado tarde. Te lo rogamos, Señor, te lo imploramos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.